Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Penal, parte general, y vamos a ver el tercer elemento de la teoría jurídica del delito, la antijuricidad. ¿Vale? Y es que toda acción u omisión típica es antijurídica si no concurre una causa de justificación, puesto que si la hay, la acción típica es lícita, es decir, se produce la exclusión de la responsabilidad penal o civil. Las causas de justificación eliminan también la posibilidad de imponer medidas de seguridad. Las eximentes aparecen en el artículo 20 del Código Penal y son la legítima defensa, el estado de necesidad y obrar en cumplimiento legítimo de un derecho, de un cargo o de un oficio. Y también hay otras en la parte especial como son la exceptio de veritatis y el consentimiento. Los elementos objetivos del tipo definirán la situación en que está permitido actuar y las características externas de la acción justificante. Los elementos subjetivos son el dolo y la finalidad. No existe ninguna justificación meramente objetiva. Las causas de justificación son aplicables tanto a delitos dolosos como a delitos imprudentes. El valor de acción es la acción justificante y el valor de resultado es la consecución del valor pretendido por la causa de justificación. Hay dos supuestos discutidos. Uno es la ausencia de un elemento subjetivo de justificación, que esto conlleva la no concurrencia del tipo de justificación. Es decir, si no existe la finalidad de evitar un mal, no existe valor de acción. Luego no hay justificación. O la creencia errónea de que concurren los elementos objetivos del tipo de justificación. Es lo que se llama tentativa de justificación. Lo que se produce entonces es una disminución de lo injusto y por lo tanto una justificación incompleta. Bien, ahora vamos a ver las causas de justificación y empezaremos por la legítima defensa que aparece en el artículo 20.4 del Código Penal. La legítima defensa es la defensa de personas, de derechos ajenos o de derechos propios. Tiene un fundamento doble, individual, porque es una defensa de bienes jurídicos, y supraindividual, porque es una defensa del ordenamiento jurídico en su conjunto. Como naturaleza, vemos que es una causa de justificación, ¿vale? Y en caso de la ausencia de elementos inesenciales, que vamos a ver ahora, lo que se producirá es una atenuación de la responsabilidad. Los requisitos son de dos tipos, objetivos y subjetivos. Los objetivos son una agresión ilegítima, elemento esencial. Una necesidad de defensa, elemento esencial. El mal tiene que ser inminente, peligroso e inevitable por otros medios. El medio empleado tiene que ser el más adecuado y no tiene por qué ser proporcional. Es un elemento no esencial. Y la falta de provocación por el defensor, elemento no esencial. Si faltan estos dos últimos requisitos objetivos, el de falta de provocación y el del medio empleado, lo que se producirá es una justificación incompleta. Bien, como requisito subjetivo tenemos la conciencia o voluntad. Como consecuencias jurídicas, como ya sabemos, tendremos la exclusión de la responsabilidad penal y civil. Bien, como ejemplo de legítima defensa tenemos que Patricia le debe a Laura 5.000 euros, ¿vale? Entonces Laura la invita a su casa a hablar. Cuando están hablando, salen a la terraza a conversar y Laura saca un cuchillo y la intenta causar lesiones, ¿no? La intenta apuñalar. Entonces forcejean y Patricia empuja a Laura por la ventana y le causa una serie de lesiones, ¿vale? Vemos que Patricia se estaba defendiendo de un ataque, de unas posibles lesiones graves o de un posible incluso asesinato. Otro ejemplo es, yo qué sé, que Juan tiene retenido ilegalmente a Pablo, ¿vale? Y le lleva así 6 días. Entonces Pablo consigue hacerse pues con una barra de hierro, con un bate o algo así, y le pega en la cabeza al otro chico y consigue escapar, ¿vale? Eso también está cubierto por la legítima defensa. Otro ejemplo es, son las 4 de la mañana y María va sola por la calle. Entonces aparece un chico e intenta abusar de ella o agredirla. Cuando están en el suelo forcejea y ella pues le da pues un puñetazo en la cabeza o algo así y el otro chico queda cao. Está cubierta por la legítima defensa.
Bien, ahora pasemos al estado de necesidad. Aparece en el artículo 20.5 del Código Penal y es la evitación de un mal que no sea mayor al que se trate de evitar, que no haya una provocación intencionada y que no haya una obligación de sacrificarse. La naturaleza es doble, según la mayoría de la doctrina. Puede ser como una justificación o una exclusión de la culpabilidad. Como requisitos tenemos los objetivos y los subjetivos, como siempre. Los objetivos es una situación de necesidad, es elemento esencial. Hay un peligro actual, inminente y grave. Puede ser sobre un bien jurídico propio o ajeno y va a haber una lesión de un deber o de un bien jurídico. Va a haber, el segundo requisito objetivo es un mal causado menor o igual al que se quiere evitar. El tercer elemento es la falta de provocación, elemento no esencial, y la inexistencia, por último, de una obligación de sacrificio. Como elementos subjetivos tenemos la conciencia y la voluntad. Las consecuencias jurídicas, pues va a ser la exclusión de la responsabilidad penal. Por ejemplo, Victoria va por el campo y de repente pues empieza a hacer mucho frío, empieza a nevar y no tiene ropa de abrigo suficiente ni sabe qué hacer. Va caminando y se encuentra una casa. Llama a la puerta, nadie le abre y entonces entra por la ventana. El bien jurídico que ella ha dañado, que es un allanamiento de morada, es menor que morir congelada en el campo. Otro ejemplo, ¿vale? Un barco está transportando una mercancía y en el mar pues, se produce una tormenta. Para poder salvar la vida de los tripulantes, el capitán decide tirar las mercancías al mar. Pues eso está cubierto por el estado de necesidad. Como tercera causa de justificación tenemos el cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. Este aparece en el artículo 20.7 del Código Penal. Como fundamento tenemos que, hablamos del principio de interés preponderante, ¿no? La protección de un bien jurídico superior. Como requisitos objetivos tenemos que hay una conducta típica y un amparo por un deber o un derecho. Esto es un elemento esencial. Luego tenemos un interés salvaguardado igual o superior al lesionado, elemento no esencial, y cumplimiento del deber o derecho, siempre que no haya extralimitación. Esto también es un elemento no esencial. Como requisitos subjetivos tenemos conocer el deber o derecho y actuar con voluntad. Como consecuencias jurídicas, vemos que la conducta típica es lícita y se excluye, por tanto, la responsabilidad civil y penal. En la aplicación práctica hablamos con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, en la obediencia debida en los ámbitos familiar, laboral o profesional y en el derecho a la práctica del deporte. Como ejemplo, tenemos que Rosa es policía en servicio, ¿vale? Y está, pues, por ejemplo, en la Puerta del Sol de Madrid, donde hay mucha gente y entonces ve que una persona le está robando la cartera a otra. Se acerca a ella y le agarra. Esta persona intenta huir y Rosa sale corriendo detrás de esa persona. Le pone la zancadilla, esa otra persona se cae y pues sufre una serie de lesiones en la cabeza. Ella estaba cumpliendo su deber de salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Por eso entra en juego esta causa de justificación, que es el cumplimiento de un deber. Otro ejemplo, ¿vale? Es que imaginemos que Paco está en silla de ruedas, ¿vale? Y su hijo Damián está en el piso superior de la casa, pues jugando, y decide empezar a quemar cosas, porque sí, entonces provoca un incendio.
su padre desde abajo no puede subir porque está en silla de ruedas y necesita ayuda. Entonces le pide a su hijo que apague las llamas pues con una alfombra muy cara. Entonces apaga las llamas, pero la alfombra queda destruida. Ahí estaría amparado por el cumplimiento de un deber. El hijo estaría amparado por el cumplimiento de un deber porque su padre le ha ordenado que apagase las llamas con esa alfombra tan cara. Es un ejemplo un poco raro, pero es un ejemplo. Además, el libro tampoco da muchos ejemplos muy claros sobre esta causa de justificación. Pero bueno, por último tenemos el consentimiento. Con el consentimiento como causa de exclusión se fundamenta en que la libertad de disposición del bien jurídico por parte de su portador, como requisitos del consentimiento, es que tiene que ser consciente y libre, es irrelevante los motivos o la forma, tiene que ser anterior o simultáneo. La persona que lo da tiene que tener capacidad natural de juicio y que el sujeto activo desconozca el consentimiento no lo invalida. Y el consentimiento como causa de justificación se fundamenta en una ponderación de valores. Hay una prelación de libertad de actuación de la voluntad frente al desvalor de acción y de resultado. Los requisitos de consentimiento son los mismos que hemos dicho hace 30 segundos. Consentimiento libre, irrelevancia de los motivos o de la forma, tiene que ser anterior o simultáneo, tiene que tener capacidad natural de juicio y el sujeto activo da igual que desconozca que se haya dado ese consentimiento, porque no lo invalida. La aplicación se aplica a delitos de lesiones corporales, como atenuante o como justificación, a delitos imprudentes y a lo que se denomina consentimiento presunto. Como veremos en la parte especial, ¿vale? En los delitos de lesiones en los que haya consentimiento hay una atenuación de la pena. Entonces entra en juego esta causa de justificación, en este caso como atenuación de la pena. Como la aplicación a delitos imprudentes, el libro pone un ejemplo, ¿vale? Que es que Juan permite a María jugar a los dardos muy cerca de un cuadro muy valioso. Entonces María está jugando a los dardos y uno de ellos le da la pintura y la atraviesa y la rompe. Eso es causa de justificación en un delito por imprudencia. Bueno, y por último vamos a ver lo injusto como magnitud graduable, es decir, las agravantes y los atenuantes. Un agravante o un atenuante es un hecho, una condición o una relación que la ley regula para modular, sin excluir la magnitud de lo injusto, la culpabilidad o punibilidad de un hecho delictivo. Pueden ser genéricas, que vienen en la parte general del Código Penal, ¿vale? En el artículo 21 y siguientes, o específicas, que vienen en las partes especial. Las atenuantes, ¿vale? Como causa de justificación incompletas aparecen en el artículo 21.1, ¿vale? Y es cuando falta un elemento inesencial de la legítima defensa, del estado de necesidad o del ejercicio legítimo de un derecho. Es decir, si en la legítima defensa falta lo de la falta de provocación o el medio empleado, si en el estado de necesidad lo mismo, la falta de provocación o que el mal causado no es menor ni igual, o en el cumplimiento de un deber, cuando hay extralimitación del cumplimiento del deber, ¿vale? O que el interés salvaguardado no es igual ni superior al que se quiere al lesionado, ¿vale? Cuando faltan esos elementos, lo que se produce es una causa de justificación incompleta, ¿vale? Y luego tenemos lo que se denomina la causa de justificación por analogía que aparece en el artículo 21, séptimo del Código Penal, que son, o sea, es, ¿cómo explicarlo? Es
una justificación por analogía a la de la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho o al consentimiento. O sea, es por analogía, no hay mayor explicación, ¿vale? Las atenuantes son muy fáciles porque simplemente son las causas de justificación, pero cuando son incompletas. Y las agravantes vienen en el artículo 22 y 23 del Código Penal, y su fundamento es un mayor desvalor de lo injusto debido a un mayor desvalor de la conducta. Son la alevosía, los requisitos objetivos es que el sujeto activo ha empleado medios de ejecución que tiendan a asegurar la ejecución del delito, dificultando la defensa de la víctima, y subjetivo, que el empleo de esos medios sea consciente y voluntario. Normalmente el ámbito de aplicación es a los delitos contra las personas. ¿Vale? El disfraz, los requisitos objetivo, enmascarar el aspecto físico del sujeto activo, y el subjetivo es asegurar la comisión del delito. El ámbito de aplicación es a los delitos dolosos. El abuso de la superioridad, requisitos objetivo, notoria desproporción de las fuerzas. Subjetivo, consciencia de dicha superioridad. El ámbito de aplicación, delitos dolosos. Aprovechamiento de las circunstancias, ya sea de lugar o de tiempo. Ensañamiento, requisitos, objetivo, aumento innecesario del sufrimiento de la víctima. Subjetivo, actuación consciente y voluntaria. El ámbito de aplicación es a los delitos dolosos. Abuso de confianza, requisitos, objetivo, relación de confianza, y subjetivo, abuso. El ámbito de aplicación vemos que es también a los delitos dolosos. Aprovechamiento de carácter público. Requisitos objetivos, pues que el sujeto activo tenga unas funciones públicas, y el subjetivo es un aprovechamiento consciente de esa función. El ámbito de aplicación es a los delitos dolosos. Circunstancia mixta de parentesco. La circunstancia mixta de parentesco puede actuar como atenuante o como agravante, ¿vale? El requisito objetivo es que sea parentesco, y el subjetivo, pues, que se sepa que existe esa relación de parentesco. No vale si es mi hermano perdido. Tengo que saber que ese hermano es mío, ¿vale? Puede funcionar, como hemos dicho, como agravante, por ejemplo, contra delitos contra la vida, la integridad o la libertad sexual, o como atenuante, por ejemplo, en delitos contra la propiedad. Las agravantes no se aplican si ya están implícitas en un tipo delictivo. Es decir, por ejemplo, el artículo 139 del Código Penal ya incluye el ensañamiento en el asesinato. Entonces no puede haber un agravante por ensañamiento, porque entonces se ocurre lo de non bis in idem, o sea que no se puede duplicar eso, ¿vale? Entonces, si ya están metidas dentro del tipo delictivo, no existen las agravantes. Y ya está, hasta aquí este tema, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.